Señor, gracias porque tenemos hoy la oportunidad de venir delante de ti con fe, sabiendo que tú puedes hablarnos, sabiendo que tú tienes misericordia para nosotros. Háblanos, enséñanos y que sea para tu gloria este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Pablo le escribe esta carta a Timoteo con un objetivo. Le dice: te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿no? La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ha empezado a tocar algunos temas. En el capítulo 1 vimos, ¿te acuerdas?, el asunto de la doctrina. De hecho, yo te propuse, podríamos titular el capítulo 1 como la iglesia y su doctrina. ¿Cuál es la doctrina que debe abrazar la iglesia? El evangelio. No fábulas, historias, cosas, métodos. El uso legítimo de la ley es conducirnos al evangelio. Luego vimos en el capítulo 2 la iglesia y su devoción. Cómo vivir una vida devota delante de Dios. Pablo dice: orando, ante todo que oren en todo lugar, que den gracias por las autoridades, que hagan toda petición, todo ruego delante de Dios, que los hombres levanten las manos santas sin ira ni contienda, que las mujeres se vistan como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pablo dice: esa es la devoción de la iglesia. Capítulo 3 vimos la iglesia y su liderazgo y hablábamos del obispo y de los diáconos. El obispo es aquel que supervisa el crecimiento espiritual de otros. Los diáconos son los servidores, los que han llegado aquí temprano, pusieron cada una de las cosas que ves aquí, porque esto no está acá. Hay que montar cada bocina, ordenar los cables, preparar. Hoy tenemos la cena del Señor, han preparado todo lo necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de que siga, por favor, no te vayas sin agarrar. Una familia trajo una canasta de muffins. ¿Cómo se llaman? Muffins. Y hay varios, entonces yo creo que alcanza, así que no se desesperen, pero al final van a entregarte un muffin para que te vayas con algo rico en la panza también. ¿Ok? Cerramos paréntesis. Servidores van a encargarse de distribuir eso. Y Pablo dice: tanto el obispo como el diácono tienen que tener un carácter especial. No solo una conducta, un carácter especial. Y ese carácter no lo puedes conseguir con disciplina, con educación, no. Ese carácter se obtiene a través de Cristo. Porque dice al final del capítulo 3 que el misterio de la piedad es agradar a Dios. El misterio de la piedad no es un manual, sino Emmanuel. No es una actividad, sino una persona. Dios con nosotros, Dios encarnado. Cristo es el misterio de la piedad. En el capítulo 4 lo propuse titularlo La iglesia y su ministro, porque habla de cierto tipo de personas que están buscando cosas religiosas. No te cases, no comas esto, no comas aquello. Pero dice: serás un buen ministro si enseñas estas cosas, hacer lo correcto, nutrido de las palabras de la fe, si te ejercitas para la piedad. Eso es un buen ministro del evangelio. Y la semana pasada comenzamos esta nueva sección en el capítulo 5, que yo les decía podríamos titularlo como la iglesia y su ministerio hacia adentro. Cómo debemos servirnos entre nosotros. Y lo primero que vimos la semana pasada es este asunto de la exhortación. Todos necesitamos exhortación. Tarde o temprano nuestro caminar se desvía y necesitamos que alguien nos muestre el amor diciéndonos: este camino no te conviene, hazte para acá, ven conmigo. Eso es exhortar. Y Pablo dice: exhorta a las personas mayores como a un padre, a las personas, a las señoras como una madre, a los de tu edad como hermanos, y a las jovencitas con toda pureza. Y eso va a ser un principio que va a regir todo lo demás. Pero ahora Pablo va a enfocarse en grupos específicos dentro de la iglesia. El día de hoy nos toca el versículo 3 del capítulo 5. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. La palabra honrar ahí no habla solamente de un asunto de honra en el sentido de levántate, aplaude, no.
La palabra honrar, por todo el contexto nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con provisión económica. Es decir, honra a las viudas que en verdad lo son, está hablando de darles lo suficiente para el sostenimiento de su vida. Ya sea en dinero, podría ser. La palabra honorario viene de este mismo concepto. Puede ser en dinero o puede ser en especie, pero la idea es que las viudas, dice Pablo, tienes que honrarlas. Pero ojo, a las viudas que en verdad son viudas. Ahora, esto no quiere decir que Timoteo tiene que a ver, ¿en verdad está muerto su marido? A ver, chequemos si está de verdad muerto, tenemos que confirmarlo. No, no habla de eso. La palabra viuda es una buena traducción, pero en realidad la palabra viuda habla de estar desprovisto o que le falta algo. De hecho, por ejemplo, la NBI traduce a las que de verdad estén desamparadas. Y entonces sí, en aquella época las viudas eran un grupo social muy vulnerable. Las viudas, ten en cuenta que no existen planes sociales, no existen jubilación, nada. Una mujer que estaba casada dependía de su esposo. Los trabajos que habían eran o en la agricultura, que es muy pesado, salir y sembrar y el arado, o pastorear ovejas o cualquier otro tipo de animales, una granja. No era algo sencillo, incluso comercio implicaría tener que cargar con toda la mercancía de pueblo en pueblo. Pues ¿cómo lo harías si tienes hijos? Entonces esas tareas eran para los hombres y las mujeres se ocupaban normalmente del hogar y de las cosas de casa. El problema es que cuando el esposo moría, pues la mujer quedaba completamente desamparada. Y si era una persona mayor, ya no se podía casar, no tendría trabajo, y lo único que le queda es la mendicidad, el vivir de la caridad en la calle. Y era una situación muy complicada. La iglesia, por eso, desde el principio, arropó a las viudas. En Hechos capítulo 6 vemos esta primera escena en la que hay viudas en la iglesia en Jerusalén. Empieza a darse cuenta que hay viudas desamparadas. Hay otro fenómeno. Los hombres normalmente eran mucho mayores que sus esposas porque se casaban con las mujeres. La edad casadera era entre 13 y 16 años más o menos. Entonces un hombre se casaba con una mujer, a menudo las mujeres morían o durante el parto o posterior al parto en situaciones y entonces el marido se vuelve a casar, pero con otra mujer que está entre 13 y 16, porque normalmente las mujeres más grandes ya están casadas. Entonces el marido, a lo mejor su primer matrimonio tenía 20, pero su segundo a lo mejor tenía 40 y la esposa sigue teniendo entre 13 y 16. Y luego si fallece su segunda esposa y se tiene que volver a casar, ya tiene 50 y nuevamente tiene una esposa entre 13 y 16. Y entonces lo que queda es que al final el marido es muy anciano y los hombres normalmente buscaban ir a morir a Tierra Santa, ir a Jerusalén y morir ahí. Entonces iban ahí, se morían ya de viejos y quedaba la viuda pues en un lugar donde no tiene nada, donde a lo mejor ellos vivían antes en Corinto, en Roma, y ahora está viviendo en Jerusalén, se murieron y ahora la viuda quedó desamparada. Y la iglesia por eso empezó a arroparlas y a cuidar de ellas. Entonces, Pablo dice, esta situación en Éfeso, donde está Timoteo, también era similar. Hay viudas y hay que ver por ellas. Ahora, te decía que la palabra viuda habla de desamparo, de estar desprovisto. Por eso yo creo que el día de hoy es perfectamente válido sacar un poco el término y hacerlo un poquito más amplio, porque hoy las viudas no necesariamente son lo mismo que hace 2000 años. El día de hoy puede haber viudas que pues su esposo como familia compraron 2 casas, entonces tiene una, vive de la renta de otra, a lo mejor tiene una pensión. O sea, el día de hoy una viuda no necesariamente está desamparada. Hay muchos tipos, podría ser un hombre que está desamparado, no una viuda, sino un viudo o un soltero o una soltera. Entonces creo que es válido este concepto extenderlo a quienes están desamparados. Y dice Pablo le dice a Timoteo, a estas personas tienes que procurar honrarles, pero va a poner ciertas condiciones, porque el rol de la iglesia no es la asistencia social.
Hay gente que piensa eso, la iglesia tiene que encargarse de los pobres. No, la iglesia tiene que encargarse del evangelio, capítulo 1. Esa es la función de la iglesia. Cualquiera puede encargarse de los pobres, el gobierno lo puede hacer, Carlos Slim lo puede hacer, Salinas Pliego lo puede hacer. No necesitas de Cristo, y lo están haciendo de muchas maneras. ¿Qué es lo que no pueden hacer ellos? La predicación del evangelio. Esa es la tarea de la iglesia. Por supuesto, parte, no el objetivo, sino el método de mostrar el amor de Dios será ver por las necesidades de los desprotegidos. Pero no es mi objetivo, sino mi método. Entonces Pablo dice, dentro de la comunidad hay gente desamparada. Tienes que ver por ellos, pero número uno, fíjate que en verdad sean desamparados. ¿A qué se refiere? Versículo 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si una viuda, una persona que está en desamparo, tiene hijos, tiene nietos, no es responsabilidad de la iglesia ver por esa persona, sino responsabilidad de los hijos o los nietos. Y eso no lo escribí yo, está en la Biblia, por tanto no cambia. Y el día de hoy, la mayoría de las personas que estamos acá, no estamos, tal vez no son ancianos, somos personas adultas, pero no, la mayoría no somos ancianos. Y probablemente muchos de ustedes tienen todavía a sus papás, sus padres. Y no cambia la palabra. Efesios 6:2 dice que honres a tu padre y a tu madre, porque es el mandamiento con promesa. Entonces es un llamado que tú y yo tenemos y no va a cambiar. Ahora, a lo mejor, porque también sucede el día de hoy que tú dices, no, pues es que la neta, mi mamá es viuda, pero tiene mejor posición social que yo ando correteando el bolillo y ella vive tranquila, entonces yo no tengo que ver por ella, más bien ella es la que tiene que estar viendo por mí. Económicamente puede ser, pero anímicamente, en afecto, a lo mejor no necesita que le pagues la renta, ni que le pagues la comida, ni la despensa, pero a lo mejor necesita que los domingos, terminando la iglesia, pases por unos tamales y un champurrado y llegues a su casa y veas con ella una serie en la tele, o juegues cartas, o lo que sea que tu mamá o tu papá puedan estar. El desamparo no solo es económico, y la responsabilidad sigue siendo de nosotros, los hijos. Dice Pablo acá que los hijos y los nietos tienen que aprender a ser piadosos. ¿Sabes qué? No nos sale, no lo sabemos hacer. Tenemos que aprender a ser piadoso. Piadoso es lo que agrada a Dios. Y tenemos que aprender a ser piadosos. No es fácil aprender algunas cosas, pero si tú ves por tus papás, estás aprendiendo a ser piadoso en general. Dice también ahí, a recompensar a sus padres. Y a lo mejor alguien dice, no, pero es que Iber, mi papá me abandonó, nos abandonó cuando éramos niños, mi mamá nunca vio por mí, a mí me crió mi abuela, me crió mi tía, me crió que no sé qué, y puede ser, ¿sabes qué? Puede ser. Y tendrías a lo mejor muchos argumentos válidos para decir, yo no estoy dispuesto a invertir en mis papás ni un peso. Órale, puede ser. Pero no es por ellos. Dice ahí, esto es lo bueno y agradable delante de Dios. A lo mejor tus papás fueron un desastre, pero pregunta, ¿Dios fue un desastre contigo? ¿No ha sido bueno Dios contigo? ¿No deseas agradarle? Esto es lo bueno y agradable delante de Dios, que tú veas por tus papás y recompenses. A lo mejor te trataron mal, pero ¿qué dice Pablo a los romanos? No pagues mal por mal. Bendice a los que te maldicen. No ha cambiado la Biblia. Sigue siendo nuestra responsabilidad el ver por nuestros viejitos. Económicamente, si es el caso, pero si no es el caso, anímicamente, emocionalmente, espiritualmente, orar por ellos desde aquí, orar por ellos a su lado.
Eso es parte de nuestra responsabilidad, no de la iglesia como institución. No, pues es que hay que la iglesia le dé a mí, sí, mandé a mi mamá a la iglesia porque ahí como que le dan de comer y no es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Ahora, eso es algo que se aprende, dice Pablo. Y yo tengo que aprender a vivir así ante mis papás, porque dentro de poco, sin hacerte spoilers, se va a voltear la tortilla y tú vas a ser el anciano. Y tus hijos tienen que haber aprendido a ver por sus papás porque te vieron a ti viendo por tus papás. ¿Sí me explico? ¿Cómo van a aprender tus hijos? Porque creas o no lo creas, toda persona hay un momento en que a lo mejor económicamente no te va a faltar nada. A lo mejor tienes una posición social que vas a llegar al último día de tu vida sin necesitar nada. Pero afectivamente hay necesidades que no se pueden suplir de otra manera. Enséñale a tus hijos a vivir de tal manera que cuando tú lo necesites, ellos puedan verte. A lo mejor tus papás la regaron y hicieron todo mal, pero tú no tienes que repetir ese patrón. Enséñale a tus hijos, esto es lo bueno. No dice ni siquiera esto es bueno, esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aprende a ser piadoso. No es fácil, pero hay que aprender. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda, aquí hay otra característica. Número 1, para que una viuda pueda ser sostenida por la iglesia, tiene que estar en verdad desamparada. No tiene que tener ni hijos ni nietos. No tiene que tener nadie que la vea. Si tiene hijos o nietos, es responsabilidad de los hijos o de los nietos, no de la iglesia. Número 2, versículo 5. La que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Sabes qué? No tengo a nadie, probablemente, pero hay una característica espiritual también. Espera en Dios. Su esperanza, porque la palabra espera no habla de esperar, sino de esperanza. Una traducción que no existe la palabra, pero digamos, esperancea en Dios. O sea, su esperanza es Dios, no la iglesia. Porque yo he conocido gente que viene a la iglesia, es que vengo a que me apoyen porque ando necesitando dinero y por favor, no sé qué. Una vez cometí el error de apoyar a una persona y sí, es que yo soy de Puebla, pero y voy allá a la iglesia, pero no tengo cómo regresarme, no puedo hacer para mi camión. Entonces le di para su camión. 15 días después regresó, no, pues fíjate, le hablé a mi pastor de ti, quiere invitarte, no sé qué, pues, pero me quedé otra vez acá, no tendrás para apoyarme en mi camión, no sé qué. Y cometí el error de decirle que, ok, va, le di para su camión. Y después volvió una tercera vez y le dije, bro, no te voy a dar nunca más. Quiero ver, número 1, dame el teléfono de tu pastor, quiero hablar con él. Y número 2, quiero verte aquí a adorar a Dios, no a pedirme ni a mí ni a nadie. Una vez quiero verte así. No volvió. Hay gente que es así, que espera que la iglesia, no sé, piensan que hay mucho dinero o algo así, piensan que, no sé, yo lo tengo en mi cuenta, no sé, pero no esperan en Dios. La esperanza tiene que estar en el Señor. Por eso, en vez de llamar a la iglesia, oigan, no me han depositado, no me han dado la despensa, ¿cuándo van a ver por mí? Llama al Señor. Dice que es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Porque por muy grande que sea una iglesia y por mucho dinero que tenga, siempre tiene un presupuesto limitado. Mientras que Dios no tiene límites en la provisión que Él puede traer. ¿Sí me explico? Entonces dice, número 1, tiene que estar en verdad desamparada. Y número 2, tiene que tener una actitud piadosa, diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Te acuerdas de Ana? Es una profetisa, una anciana que había vivido 7 años con su esposo y luego como 84 años de viuda y que no se apartaba del templo y oraba, y entonces ella conoció al Señor. Eso está en Lucas capítulo 2. Entonces eso es lo que se espera de una mujer que está en esta circunstancia. Y entonces dice, si es así, por supuesto hay que ver por ella. Como iglesia hay que ver por ella. Pero, aquí está el contraste, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta.
Por un lado tienes a una mujer desamparada, pero que tiene su esperanza en el Señor. Por otro lado tienes a una mujer que se entrega a los placeres. Esa frase, se entrega a los placeres, en griego es una sola palabra, spataloo, y es una sola palabra, y habla de como dilapidar. De hecho, en Santiago capítulo 5, si me acompañas a la carta de Santiago, en el capítulo 5, Santiago 5, versículo 5, se usa esta misma palabra, solo se usa dos veces en el Nuevo Testamento. Esa es una y aquí está la otra. Santiago 5:5 dice, está hablándole a los ricos: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Esa es la misma palabra. Alguien disoluto es alguien que gasta a diestra y siniestra, así como que, yo pago, yo tengo, y como que no tiene medida, no tiene cautela, no tiene eso, no tiene recato. Y dice, sí, puede que una viuda se esté viviendo así. Imagínate, se casó a los 13, 14 años, enviudó a los 20 y de pronto a lo mejor piensa, oye, pues estoy en mi juventud y seducida por las cosas del mundo, empieza a vivir de una manera disoluta. Entonces dice Pablo, cuidado, porque esa mujer, aunque está viva, está muerta. Y no, la iglesia no tiene por qué ver por ese tipo de personas. Primero necesitaría el evangelio, no el dinero. Verso 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo le dice a Timoteo, esto mándalo. No es una sugerencia, es un mandato para que la iglesia, la gente de la iglesia, aprenda a ver por los suyos. Porque dice, si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Y lo hemos visto a menudo, gente que es espléndida en dándole dinero acá y allá y no sé qué, y en su casa no provee lo suficiente. Si pasa eso, dice, es peor que un incrédulo, porque un incrédulo en muchos casos ve por su familia, en una sabiduría natural, en un amor natural, ve por los suyos. Y y un creyente no lo hace, qué vergüenza, qué vergüenza. Y lo hemos visto. Muchas personas en la iglesia tienen hijos, que tienen carreras, que tienen trabajos, que tienen propiedades, y vemos a los ancianos como que no tienen nada de comer y no está bien. No está bien. El diseño de Dios es que así como un día tú eras dependiente, no podías cambiarte el pañal, no podías comer, no podías atenderte, no podías abrigarte, no podías ir al doctor, y todo lo hizo tu papá o tu mamá. Hay un momento en el que probablemente tu papá no va a poder ir al baño, tu mamá no va a poder ir al doctor, no va a poder comer. ¿Y quién se va a encargar de eso? ¿La iglesia? No, es tu responsabilidad. O sea, la iglesia en el sentido de las personas, sí, tú, pero no la institución. Es tu responsabilidad, es tu privilegio, porque si no eres peor que un incrédulo. Y esa es una palabra muy fuerte. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Otra característica que está poniendo Pablo es como pareciera que había una lista, como una nómina, ¿no?, de a quienes van a sostener, porque no es como aquí pongo una mesa y pues el que quiera agarre no, hay una lista, hay un orden que tienes que cumplir para poder atender en orden a las personas. Y dice, no puede haber una viuda que sea menor de 60 años, porque 60 años, cuando tienes 40 años te parece que ya son viejitos, ¿no? Ya cuando tienes 40, 60 te parece, no, pues está bien, 60 uno tiene fuerza, ¿no? Entonces dice Pablo, menor de 60 años
no la incluyas, porque todavía tiene mucha oportunidad de vivir, todavía tiene propósito, todavía tiene oportunidades. Y fíjate que más, que haya sido esposa de un solo marido. Esto no habla necesariamente que si se casó 2 veces ya queda descalificada. Es como cuando vimos en los diáconos y en los obispos, que habla más de un estado mental que de un estado civil. Si ha tenido un esposo, ha sido fiel y pues el marido a lo mejor murió y se volvió a casar y ha vivido en piedad, en orden delante de Dios, es una mujer que está dentro de las características que se necesitan. Además, fíjate, vamos a ir leyendo, pero date cuenta, si tú recuerdas el capítulo 3, son características similares a las que se pide del obispo y a las que se pide de los diáconos. Qué interesante, porque entonces el obispo no es tan especial. No es como que el pastor, si el pastor tiene una vida. No, el pastor, el diácono, las viudas, más o menos el mismo estándar que Dios espera de todos. No solo de unos cuantos y los demás no importa, no pasa nada. No, estamos llamados todos al crecimiento espiritual. Y tú dices, es que yo no sé por dónde empezar. Pues aprende a ser piadoso viendo por los tuyos. Dice que ella ha sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, es decir, que tenga una vida que respalde que ha caminado en fe. Si ha criado hijos, interesante, no dice si ha criado sus hijos, porque a lo mejor tuvo hijos pero murieron, por eso está desamparada. Pero a lo mejor crió hijos pero no los suyos. Tal vez crió sobrinos. Todos conocemos gente, o algunos, a lo mejor es tu propio caso, que a ti te crió tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu tía, o a veces incluso tu hermano que es mucho mayor, que alguien más te crió y no tu papá o tu mamá. Si una viuda no tuvo hijos, pero ha criado hijos, en la primera época de la iglesia, en la sociedad romana en la que estaban, los hijos podían ser un estorbo. Si había alguna situación en la que era una sociedad muy licenciosa, muy pues pecaminosa, y había muchísimos embarazos, y a menudo daban a luz y dejaban botado al hijo porque no lo querían ni sostener, y la iglesia iba y recogía a esos huérfanos y los adoptaba y los abrazaba, y muchas veces eran mujeres viudas que tenían el cuidado de la crianza de esos niños. Y dice Pablo, entonces si ha criado a hijos, es válida para estar en la lista. Si ha practicado la hospitalidad, esto de recibir a otros, es hospitalaria, no es hosca, así como no es espinosa, árida, arrogante, no, es hospitalaria. Si ha lavado los pies de los santos, y esto en aquella época era una cosa literal. Cuando llegabas a comer a algún lado te tenían que lavar los pies, pero el sentido más amplio de esto habla de servir. Jesús dijo, cuando después de lavar a sus discípulos, que seréis bienaventurados si lo hiciereis. Si como es hecho, ustedes lo hicieren. No lo que he hecho, sino como he hecho. Esta actitud de servicio ante los demás. Y estas viudas, dice, tienen que haber estado haciendo esto, lavando los pies de los santos. Si ha socorrido a los afligidos, si ha ayudado a la gente que está en dolor, si ha practicado toda buena obra. Entonces, si te das cuenta, el margen, o sea, cuántas viudas habrá, se va reduciendo, porque tiene hijos, tiene nietos, tiene hijos, tiene nietos, y se va reduciendo, porque tiene que caminar la sociedad de una manera correcta. No podemos pasar a ser dependientes de la asistencia social. Y de eso va a hablar justo acá en lo que sigue. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿A qué se refiere? ¿Es malo que se vuelvan a casar? No. Pablo lo va a decir más adelante, que él lo que espera es que se casen. Este es el problema. Es un versículo difícil, pero la mayoría de los eruditos coinciden en que probablemente al entrar a esta lista, lo que hacían era como consagrarse. Es como decir, hoy me consagro a Dios, mi esposo va a ser Cristo y entonces voy a servirle a Él. Tampoco es que las viudas se sentaban a rascar la panza y no hacían nada. Había cosas que hacer en la iglesia, había que visitar enfermos, atender personas, y eran las viudas quienes se encargaban de todas esas cosas.
la iglesia a cambio les sostenía, les daba comida, incluso algunas viudas a lo mejor tendrían la tarea de cocinar para todos los que están ahí. Entonces, no es que no hacían nada. Entonces, las viudas jóvenes menores de 60 dicen, no las recibas porque ¿qué tal que una viuda de 40 años está sirviendo? Sí, Señor, te voy a servir por completo, tú vas a hacer. Y hay un varón que la cautiva. Y de pronto dice, ay, es que, híjole, yo creo que sí, quisiera casarme y poder vivir mi vida, pero ya hizo un voto de consagración a Dios. Y entonces dice, traiciona su primera fe. Porque Dios toma las promesas en serio. Y entonces habla con el pastor, ya no voy a venir, es que ya me voy a casar, y se va, pero puede traer condenación en su corazón. No que Dios la condena, sino que ella sabe, Señor, te mentí, te dije que te iba a servir y ahora pues, voy a estar aquí sirviendo a mi esposo. Y eso puede traer condenación. Entonces Pablo dice, si tiene menos de 60, no la recibas, porque además menos de 60 tiene la capacidad de vivir. ¿Cómo puedo ponerlo? No es una desvalida. Menos de 60 años puede todavía trabajar, puede buscar cómo vivir la vida, puede tener proyectos, puede tener esperanzas, planes, negocios. No está acabada su vida. Entonces, no la hagas sentir como que, pues ya, mira, tú aquí como no puedes hacer nada, vas a recibir dinero y no, más bien anímala, aliéntala a que persiga el plan que Dios tiene para ella. Es terrible este tipo de asistencialismo en el que tú recibes y pues como ya recibes, pues no hago nada, tampoco voy a conseguir nada, pero pues de todos modos me llega. Si Dios tenía planes, objetivos, propósitos, cosas que cumplir. Entonces a la viuda menor de 60 años dice, no la recibas porque puede traicionar su fe, este primer compromiso que hizo, y luego caer en condenación. Y dice verso 13, hay otro problema, también aprenden a ser ociosas. ¿Te imaginas? A los 40 años ya me dan mi pensión, me dan de comer, me dan no sé qué, y solo tengo que ir visitando esta familia, visitando a la otra familia, pues ya no, ¿qué haces en tu vida? Nada. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces, Dios tiene un plan para cada quien, y estoy seguro que ese plan no implica sentarte en tu casa a no hacer nada. Pero es que yo no necesito recursos, yo ya tengo lo suficiente. Ok, entonces mucho más fácil, busca qué es lo que Dios quiere. Ya resuelto el problema económico, es mucho más fácil, lo que sea. A lo mejor Dios quiere que cocines y le lleves comida a tu vecino y que tu tarea sea que coman sus hijos. Hay muchas cosas que puedes hacer. No cultives la ociosidad. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes, menores de 60, se casen, críen hijos. A lo mejor no sus hijos, no más los hijos de su esposo o cualquier otro hijo, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión, ninguna oportunidad de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. A lo mejor algunas viudas que su marido era cristiano y ahí estaban, pero enviudó, tiene 30 años y ahora se está casando con alguien incrédulo. Y dice, algunas ya se han ido en pos de Satanás, ya están siguiendo un camino equivocado. Y en resumen, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. La iglesia no es un sistema de asistencia social, sino es columna y baluarte de la verdad. No somos la verdad, pero levantamos la verdad en alto. Y parte de la verdad es aprender a ver por los nuestros. Y sí, aprender a ser piadoso cuesta. ¿Cuesta económicamente? Por supuesto. ¿Cuesta en esfuerzo físico? Por supuesto. Pero vale la pena. Hay un mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre que todavía está vigente el día de hoy.
Entonces, si, si todavía estás con tus papás vivos, a lo mejor no requieren dinero y ese tipo de cosas, pero ve por ellos, tienen necesidades, estoy seguro que tienen necesidades. No los sueltes, no los abandones, o sea, cuida a tus viejitos. Y te lo dice alguien que para poder ver a mi mamá tengo que ahorrar mucho dinero y tengo que hacer un viaje de 10 horas en avión para poder verla un par de días, unos cuantos días cada que se puede. Si tú estás a unos minutos, no pierdas el tiempo. De cuates, no pierdas el tiempo. Un día va a ser demasiado tarde. Y es algo que Dios te está dando como oportunidad, no solo para bendecir a alguien, sino para aprender a ser piadoso. Al revés también, cuida y ama a tus hijos de tal manera que cuando tú estés en esa situación a ellos no les cueste, que ellos puedan verlo como algo que sale de su corazón en gratitud por lo mucho que tú has invertido en sus vidas. Ama a tus hijos, enséñales también a ser piadosos. A lo mejor tú no vas a necesitar nada tampoco, pero estoy seguro que siempre vas a necesitar que tus hijos vengan y te den un abrazo y se acuerden de ti. Vale la pena. Dios quiere hacer esto. Dios quiere que caminemos y aprendamos a ser piadosos un paso a la vez, y tenemos que empezar en nuestra casa. Como iglesia tenemos que aprender en nuestra casa. Déjame decirte una cosa más. Nosotros cumplimos recién 7 años como iglesia Querétaro y hay muchas cosas que todavía falta que sucedan. Nos encantaría tener un ministerio de misericordia. Nos encantaría tener un ministerio, mucho tipo de cosas, pero Dios tiene que poco a poco ir añadiendo. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo decir, quiero hacer un ministerio de misericordia. A ver, tú te encargas, porque yo no sé si lo va a poder hacer. Los recursos que tenemos no son ilimitados. Hay meses que llegamos a pagar la renta de este salón así como, ay, Señor, y ya se pagó, ya se pagó. Y Dios ha sido siempre fiel. Mucho del equipo que tú ves aquí lo donó a alguien que ni siquiera viene a la iglesia. Entonces Dios ha sido fiel, nunca nos ha dejado. Pero como iglesia necesitamos sabiduría por ver qué es lo que Dios va a hacer. Hace algunas semanas pasamos por esto de ora por las autoridades y empezamos a orar cada domingo por las autoridades. Y desde que estamos en esto, yo he estado orando, Señor, y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a ver por los desvalidos de nuestra comunidad? No lo sé, pero mantente orando porque estoy seguro que Dios nos va a revelar eso. Mantén tus manos listas para lo que Dios quiera hacer. No sé si mañana, no sé si en un año, no sé si en 2 o en 3, no depende de mí, no depende de ti. Lo que depende de ti y de mí es aprender a ser piadosos, primero viendo por los nuestros. Es una gran oportunidad, sobre todo si tus papás no conocen del Señor. Termino con esto. Cuando me casé, yo vivía solo. Antes de casarme vivía solo por muchos años aquí como extranjero, y yo recibía mi salario y mi salario lo dividía, el 10% era mi diezmo. Luego apartaba un 10% para la honra de mis papás, ¿no? Yo había entendido que tenía que honrar a mis papás y entonces apartaba otro monto para le llamaba mi fondo de misericordia. Entonces eso lo apartaba así y el resto ya era con lo que yo vivía y pagaba mi renta y todo lo demás. Y así se fue por años acumulando. Ese fondo de misericordia me permitió a un amigo comprarle una guitarra, porque pues si pasaba algo ya no tenía que descuadrar mi presupuesto. Yo ya tenía un monto ahí que era precisamente para cuando veía que alguien lo necesitaba. Y el fondo de mis papás, cuando ya me fui a casarme a Bolivia, cambié ese dinero en dólares, llegué a casa de mis papás, los senté en la mesa y les dije, yo no puedo pagarles lo que han invertido en mí, ni siquiera económicamente, ni hablemos de todo lo demás, pero ni económicamente podría pagarles todo lo que han invertido en mí, pero Dios me ha mostrado que tengo que honrarles. Y entonces Dios me permitió sacar ese dinero, que era una buena cantidad, producto de muchos años de trabajo, y ponerlo en la mesa y decirles,
Yo sé que no me lo quieren recibir porque no lo necesitan. Mis papás trabajan todavía el día de hoy, no son millonarios, trabajan, pero tienen sus jubilaciones y tienen su casa. Y entonces puse ese dinero ahí y les dije, por favor, esto no tiene que ver solo con ustedes, es algo que Dios me está permitiendo hacer. Y puse el dinero ahí y pude orar por ellos y darle gracias, porque hasta ahí yo he sido su hijo. A partir de aquí voy a ser esposo, voy a tener otra familia, ya voy a tomar decisiones sin consultarles a ustedes. Y quiero honrarles con lo que Dios me ha podido hacer. Y fue un momento bien bonito. Entonces, no pierdas esa oportunidad de ver por tus viejitos. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos confiar en que tú quieres enseñarnos a ser piadosos, a vivir como te agrada a ti. Perdónanos si hemos visto por muchas cosas menos por los nuestros, si hemos tenido en nuestra familia personas que están desamparadas y hemos hecho la vista gorda, hemos volteado a otro lado. Ayúdanos a caminar como a ti te agrada. Levanta nuestros ojos hacia ti. Danos estas oportunidades y que no se nos vayan los tiempos. No sabemos cuándo vas a regresar o cuándo nos llamarás a tu reino. Que no sea tiempo perdido, Señor. No queremos ser como incrédulos o peores que incrédulos. Gracias porque podemos el día de hoy voltear a ver lo que tú nos estás diciendo y en tu gracia poder también obedecer. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén.